Disculparme porque no estuve en la primera clase, estaba de guardia en el hospital y no pude salir. Pero bueno, les mandé un video que seguramente habrán visto algunos, no todos, sobre algunas consideraciones generales del curso. Que presten mucha atención al tema de la asistencia a las clases teóricas. ¿Sí? Les he pedido a los docentes que tengan control de la asistencia para que pueda ejecutarse lo que dice el sílabo, que es que para poder acceder al examen de cada unidad tiene que tener por lo menos, este semestre vamos a considerar 70% de asistencia, aunque el sílabo dice 80%, pero es importante que asistan a las clases. Bien, entonces vamos a empezar con signos de alarma en la resignación. ¿Qué cosa es un signo de alarma? ¿Cómo podrían definir eso? ¿Qué entienden por este término? Ok, es algo, un signo que puedes visualizar durante el examen físico, ¿no? O algún dato probablemente que tengas de los antecedentes de la historia clínica que quizás podría significar que la vida del niño, la salud del niño que estás viendo, podría estar en riesgo, ¿no? A eso le llamamos signo de alarma. Y si usamos ese concepto, pues hay cientos de signos de alarma que no vamos a poder, digamos, explicar el día de hoy. Vamos a explicar lo más frecuente, lo más cotidiano, y digamos, durante sus prácticas, si ven un recién nacidos, van a tratar de digamos, identificar algunos de ellos. Les toca la suerte para ustedes, entre comillas, observar alguno de esos. Obviamente, para identificar los signos de alarma tienen que saber qué cosa es lo normal y qué cosa es lo anormal, ¿cierto? Para eso tienen que leer artículos sobre examen físico de resignación normal. Les recomiendo un libro que se llama el libro de Tracy Gomela. Tracy Gomela es una neonatóloga norteamericana que escribió un libro y que se edita cada cierto tiempo, que se llama Neonatología y Problemas en la Guardia. Así se llama el libro. En este libro están detallados muy bien el examen físico, lo recomiendo para que lo puedan leer y complementar la clase. Recordarles también ahora que el niño no es un adulto chiquito, ¿no? Todo lo que ustedes aprenden en medicina interna y en los diferentes cursos que hacen de medicina, muchas veces no es aplicable a los neonatos ni a los niños, porque el niño no es, como les digo, un adulto pequeñito, ¿no? Es un ser que obviamente se va a convertir en un adulto, pero que tiene muchas particularidades y hay que conocer al detalle cómo se produce la evolución de este individuo, ¿no? Para poder identificarlo. Okay, entonces vamos a... Aquí pueden ver algunos signos que las mamás suelen mencionar cuando acuden a una sala de emergencia con su recién nacido. Pueden decirles que su niño lo notan hipoactivo, es decir, con un nivel de actividad muscular disminuida. Por mayor razón esto lo pueden identificar las mamás que ya tienen experiencia con otros niños, y es frecuente que este sea un motivo de consulta. Lo mismo que el llanto de las mamás, cuando ya tienen ciertos días, semanas con sus bebés, saben cuál es el ritmo, la intensidad del llanto de sus bebés, y si observan alguna variación en esto, podrían acudir a la emergencia diciendo: mijito, pienso que mi hijo tiene un llanto débil y lo está llorando menos de lo usual, lo cual podría ser un signo de irritabilidad. Por el contrario, ¿no? O sea, pueden observar que su niño está exaltado, excitado, ¿no? Vómitos, diarrea, succión débil, o simplemente les pueden decir: no sé, algo pasa, me parece que algo luce mal, no está bien, ¿no? Algo malo le pasa. Y nunca hay que subestimar estos datos, ¿ya? Nunca hay que subestimar lo que dice la madre. Hay un estudio, por ejemplo, que salió hace tiempo, donde evaluaron
qué tanta sensibilidad tenía el hecho de que la madre, cuando acudía a emergencia, pensaba que a su bebé le dolía el oído. ¿No? Pues un bebé pequeño no puede decir qué cosa le duele, simplemente lloran y lloran y lloran. Y evaluaron qué tan sensible era la mamá para percibir si a su bebé le dolía el oído. Y la sensibilidad de eso fue de 60%. Es decir, no podemos subestimar lo que la mamá nos dice. Si acude por emergencia con su bebé y nos dice algo le está pasando, estamos en la obligación de examinar al bebé. Les voy a contar un caso. Yo estaba en emergencia un día y llega una mamá alterada diciendo que ella pensaba que algo le pasaba mal, o algo le estaba pasando a su bebé, que lo veía mal, lo veía pálido, según sus propias palabras. Y se quejaba de que ya había acudido a la emergencia en 3 oportunidades y que en las 2 ocasiones anteriores le habían dicho que su hijito no tenía nada, pero que lo único que hicieron fue tirarlo por encima de su ropa. O sea, la mamá lo traía en brazos y se quejaba de que el bebé estaba con algún problema, y lo único que hicieron los colegas que lo vieron era destaparlo un poquito y le dijeron: pero su niño no tiene nada, señor. Y eso. Y cuando lo trajo con emergencia, como me dijo eso, tuve que examinar al bebé, incluyendo el pesado y todo, y el niño estaba con una deshidratación hipernatremia, que es un tema que vamos a ver más adelante. O sea, había perdido mucho peso, estaba histérico, deshidratado. Entonces la mamá no estaba equivocada, ¿no? Algunas veces, por supuesto, se equivocarán también, tendrán una percepción errónea, ¿no? Pero nunca hay que subestimar ese dato, ¿ok? Fiebre también, ¿no? Es un tema que vamos a avanzar. La charla de hoy día la vamos a estructurar como si estuviésemos examinando un bebé, ¿ok? En ese orden, ¿verdad? Entonces, lo primero es, obviamente lo primero es indagar los antecedentes del bebé, pero lo siguiente, ya cuando vamos a examinar al bebé, tenemos que identificar las funciones vitales, ¿no? Eso sí ya lo saben, eso lo hacen los adultos y con mayor razón en los bebés, solo que tienen que saber que los bebés, muchos de estos signos, muchos de estos datos van a depender del tiempo de vida, ¿no es cierto? El primer signo vital que vamos a evaluar es la temperatura, ¿no? La temperatura. Lo ideal en estos casos es medir la temperatura central. ¿Cuál es la temperatura central de una persona? ¿O cómo podemos calcular o identificar la temperatura central de un individuo o de un niño recién nacido? ¿Cómo creen? Sin miedo. Rectal. Claro, rectal. Es la mejor forma de identificar la temperatura, más cercana a la real, ¿no? Oral podría ser, pero en un neonato es un poco complejo, ¿no? Medir la temperatura oral. En un niño más grande puede ser. Lo que no recomendamos es usar la temperatura periférica, o sea, la temperatura de la piel, es decir, la temperatura axilar, menos esas pistolitas que salieron en la época del COVID, ¿no? Que te apuntaban así, te decían si tienes fiebre o no, ¿no? Eso no debemos usar en un neonato, ¿ok? Entonces, la temperatura normal es la misma que tienen ustedes y consideramos fiebre siempre y cuando la temperatura rectal supere los 38 grados centígrados, ¿ok? En los neonatos también es bien frecuente que puedan presentar hipotermia, es decir, una temperatura rectal menor a 35.5 grados centígrados. ¿Okay? La fiebre es una de las causas más importantes por las que los niños acuden a una sala de emergencia. ¿Okay? Entonces es algo que no pueden dejar de hacer, medir la temperatura. Frecuencia respiratoria. ¿Cómo se mide la frecuencia respiratoria en un paciente pequeño, en un neonato? ¿Cómo la miden en un adulto? Claro, cuentan los movimientos respiratorios. ¿En cuánto tiempo? Un minuto. ¿En un minuto? ¿Sí? Bueno, eso dice la teoría, les he puesto que nadie hace eso. ¿No? Lo contarán en 15 segundos y lo multiplican por 4, ¿no? Bueno, en un adulto puede ser, pero en un neonato no pueden hacer eso, porque los neonatos tienen lo que se llama la respiración periódica, es decir, por rato respiran y de ahí hacen pausas que pueden durar hasta 10, 15 segundos y luego otra vez empiezan a respirar, ¿no? Entonces, si ustedes cuentan en 15 segundos, no va a reflejar este dato la realidad. Por eso en los neonatos hay que medir la frecuencia respiratoria en un minuto en forma obligatoria. ¿Okay?
Y entonces hablamos de taquipnia cuando la frecuencia respiratoria está por encima de 60 respiraciones por minuto. ¿Okay? Frecuencia cardíaca. ¿Cómo miden la frecuencia cardíaca? Auscultando, lo más práctico en un neonato. En un neonato no busquen los pulsos porque es difícil conseguirlos, ¿no? Entonces mejor auscultar, ¿no? Y también hay que auscultarlo en un minuto. Entonces ahí podemos distinguir lo que es la taquicardia cuando tiene una frecuencia mayor de 160 latidos por minuto o bradicardia cuando tiene menos de 100 latidos por minuto. Presión arterial. Es una función vital que los niños, los neonatos, generalmente en las emergencias no lo miden, porque hay que usar brazaletes especiales para cada edad, ¿cierto? Pero se los muestro para que ustedes vean bien cómo tanto la presión sistólica como la diastólica va a variar dependiendo del peso del bebé, ¿cierto? Miren cómo varía. Dependiendo del peso, hasta el peso, los de menor peso, los de mayor peso, y cómo varía la presión sistólica y la diastólica. En los pretérminos también varía de acuerdo a su edad gestacional y también varía de acuerdo al tiempo de vida que tiene el bebé. Por eso, obviamente nadie les va a pedir que se aprendan estas cifras, yo tampoco lo sé, ¿no? Pero lo que sí tienen que acordarse es que la presión arterial va a variar dependiendo del peso, de la edad gestacional del bebé y del tiempo de vida. ¿Okay? Esto es lo mismo. Inclusive, miren, puede variar dependiendo si está despierto o está dormido, ¿no? La saturación de oxígeno también es una función vital que no debemos olvidar de medir, ¿no? Para eso tenemos que usar sensores especiales para neonatos. No pueden ustedes medir la saturación de un bebé con su oxímetro de adultos que usaban en la época de COVID, ¿no? Que todos tenemos ahora en nuestras casas. No pueden usar eso para un neonato. Tienen que usar sensores adecuados para su condición, o sea, para su condición de neonato. Y los valores normales son los mismos que los de un adulto, es decir, lo normal se considera una saturación por encima de 95. ¿Sí? Así tengo 93. Por encima del 92% se considera normal, ¿cierto? Claro, la mayoría de acá, de los que estamos acá, estaremos saturando pues 98, 97 por ahí, ¿no? Pero excepto, o sea, en los neonatos es igual, excepto en sus primeros minutos de vida. Miren, esta es una tabla que les muestra que al minuto de vida, al primer minuto de vida, los neonatos tienen una saturación de 60-65% en condiciones normales. Recién, miren, al 10º minuto de vida, su saturación va a estar por encima del 90%. ¿Sí? ¿Y eso por qué será? Porque se está adaptando. Sí, pues, cuando está dentro del útero hay una circulación diferente a la que se produce cuando el bebé nace, ¿no es cierto? Porque cuando está dentro del útero el bebé no respira, ¿cierto? ¿Y de dónde recibe el oxígeno el feto? En la placenta, ¿no? ¿Y la placenta de dónde recibe sangre? De la mamá, ¿no? La mejor saturación a la que puede acceder un feto es alrededor de 60-65%. Por eso es lo que satura pues, cuando nace, ¿no? Ya después, cuando se terminó de adaptar, ya van a saturar más. ¿Okay? Luego que hemos evaluado esto, tenemos que calcular o medir los datos antropométricos del bebé que estamos evaluando. Tenemos que pesarlo, tenemos que medir su talla o su longitud y tenemos que medir su perímetro cefálico. Todo eso tenemos que hacer en una sala de emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar el crecimiento. La falta de crecimiento o de ganancia de peso de un bebé recién nacido o de un neonato puede ser un signo de alarma, ¿no es cierto? Y fíjense cómo tenemos que evaluar que la ganancia de peso sea de por lo menos 20 a 30 gramos por día los primeros meses, primeros 2 o 3 meses. Considerar también que hay una pérdida de peso en los primeros días de vida que puede llegar a ser del 10%, ¿no es cierto? ¿Sabían ese dato? ¿O recién se están enterando? Los neonatos o los fetos, cuando están dentro del útero de su mamá, tienen una mayor composición corporal de agua. ¿Okay? ¿Cuánto de agua o qué porcentaje de su peso es agua?
en ustedes. 60-70%. El feto, cuando está dentro de la panza de su mamá, el agua es el 90% de su peso corporal. ¿Okay? Y cuando nace, producto de esos procesos de adaptación, ese bebé tiene que ir perdiendo peso. Es normal que los bebés tengan una pérdida de peso inicial que puede llegar a ser, en la teoría dicen, hasta el 10%. ¿Okay? Aunque la mayoría de bebés pierden un promedio entre el 6 a 7%. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puedo calcular yo eso? Tengo que pesarlo ahora y conocer su peso de nacimiento, haces una resta y hay una regla de ejercicio y calculas la pérdida de peso. ¿Okay? Una pérdida de peso excesiva puede ser un signo de alarma. O de repente estás evaluando un bebé que tiene un día y en vez de perder peso ha ganado peso. ¿Será normal eso? No. También puede ser un signo de alarma. ¿Okay? Entonces el peso es importante. La talla. La talla, recuerden que los bebés durante el primer año de vida es el periodo de máximo crecimiento de un individuo. ¿No? ¿Cuántos centímetros crece un bebé en su primer año de vida? ¿Saben? ¿Con qué talla nace en promedio un bebé a término? 50 centímetros. Ese es el promedio, ¿no? Y al término del año, ¿qué talla debería de alcanzar? En promedio, 75 centímetros. Es decir, ha aumentado 25 centímetros, o sea, la mitad de la talla con la habitación. ¿No? Entonces, eso hay que evaluarlo, porque una falta, una falla en ese crecimiento puede significar un signo de error. Igual el perímetro cefálico. ¿Con qué perímetro cefálico promedio nace un bebé? 35 centímetros. ¿No? Y va a crecer más o menos medio centímetro cada semana durante los primeros 2 o 3 meses. Es decir, que en un mes ese perímetro cefálico debería haber aumentado 2 centímetros. Todos los cálculos tenemos que hacer para saber si nuestro bebé se está desarrollando normal. Para esto, o sea, para evaluar también eso, felizmente tenemos unas curvas que se llaman las curvas de crecimiento, donde podemos ver las curvas de incremento de peso, de incremento de perímetro cefálico, de incremento de talla. ¿Okay? Bueno, eso es lo que les hablaba de la pérdida de peso. Cuando el bebé pierde mucho peso, mucho más del 10%, hablamos de deshidratación neonatal, ¿okay? Que puede implicar un riesgo de trastorno electrolítico, principalmente hipernatremia, que se pueden poner graves, y bueno, eso hay que considerarlo. Ahora, ¿todos los bebés pierden el mismo porcentaje de peso? Evidentemente no, ¿no es cierto? La teoría dice que pueden perder hasta 10%, pero una cosa es que lo pierdan en un día y otra cosa es que lo pierdan en el transcurso de 3-4 días. Se considera que el acné de pérdida de peso, o sea, la máxima caída del peso ocurre entre el segundo y tercer día de vida. A partir de ahí comienza a recuperarse. ¿Okay? Entonces, para saber cómo está perdiendo peso el bebé que estoy evaluando, pueden acceder a esta herramienta. Pueden acceder a esta herramienta que se llama newbornweight.org y es una aplicación bastante simple donde ustedes ingresan los datos de su bebé. Por ejemplo, imagínense que vamos a evaluar un bebé de 2 días de vida que cuando nació pesaba 3 kilos 240 gramos, nació hace 2 días, o sea, nació el día 10, digamos que nació a las 8 de la mañana por cesárea. Le han dado fórmula y actualmente en este momento lo estamos evaluando y este bebé pesa 2 kilos 940, digamos. El día de hoy es 12 y son las 15:55 de la tarde. Le das graficar y ahí pueden ver, miren, estas son las curvas percentilares de pérdida de peso. La mayoría de bebés que tienen estas características pierde sobre esta curva que es equivalente al percentil 50. Acá arriba está. Acá arriba está, ¿no? La línea verde es el percentil 50, la amarilla es el percentil 75, la naranja es el percentil 90 y la roja es el percentil 95.
Vamos a considerar que es normal que los bebés se ubiquen dentro de los primeros 90 percentiles. Es decir, lo anormal sería una pérdida que se ubique por debajo de ese valor, ¿no? En este caso, ustedes miren dónde está. ¿Qué dirán? Deshidratadazo, ¿no? ¿Ha perdido qué porcentaje? 9.3%. Ustedes pueden decir, pero doctor, usted me ha dicho que hasta 10% es normal. Sí, pero por el tiempo de vida que tiene este bebé, su pérdida de peso no se puede considerar. Por eso es mejor remitirse a estas curvas donde pueden evaluar la pérdida de peso para el tiempo de vida. ¿Okay? ¿Me entendieron? Okay. Ahora que hemos evaluado sus funciones vitales, lo hemos pesado, lo hemos medido, ya hemos calculado su pérdida de peso o su ganancia de peso, vamos a comenzar a examinar al bebé. Y el examen físico del bebé empieza simplemente observando, mirándolo. Ojo, el examen físico del recién nacido tiene que ser con el bebé desnudo, ¿okay? O sea, con su pañal, pero nada más. Ustedes tienen que decirle a la mamá, señora, despista a su bebé. ¿No? Generalmente la mamá dice todo, lo vuelve de todo. Sí, porque es la única forma de examinar a un bebé. Y como lo tienes que examinar desnudo, tienes que asegurar que no pierda calor. O sea, tiene que ser un ambiente cálido, con, digamos, que le dé privacidad también al bebé y a su mamá. ¿Okay? Y generalmente se recomienda que sea con luz diurna, o si en su defecto no hay luz diurna, con luz blanca. Así, en esas condiciones debería evaluarse al bebé. ¿Okay? Entonces su bebé está desnudo delante suyo y el examen físico empieza observando al bebé. ¿Qué van a observar? Lo primero a lo que debería llamar la atención es su postura. ¿Cuál es la postura de un recién nacido normal? ¿Alguien tiene hijos aquí? Todavía son muy jóvenes, ¿no? ¿O alguien, un hermanito bebé, primos, nadie? ¿Cuál es la postura normal de un bebé recién nacido? Hay un predominio del tono flexor de las extremidades, es decir, el bebé va a estar con su pulgar metido dentro de sus otros dedos, así. A esto le llamamos el pulgar cautivo. El bebé va a estar así, flexionados sus manitos, flexionados sus codos, así, y una ligera flexión de las extremidades inferiores. ¿Ok? Así. ¿Ok? Va a haber un incremento del tono flexor de las extremidades y va a haber un tono disminuido del tronco, es decir, su cabeza, su cuello, su tronco van a tener un tono disminuido, pero las extremidades al contrario van a tener un tono incrementado. ¿Okay? Los movimientos que hace el bebé son activos, es decir, permanentemente el bebé se está moviendo, a no ser que esté dormido, obviamente, ¿no? Y son caóticos. ¿Por qué decimos que los movimientos son caóticos? Porque no tienen objetivos, ¿no? Nosotros nos movemos con algún objetivo. Yo ahorita me estoy moviendo porque estoy explicando, estoy caminando, pero los bebés se mueven sus brazos ahí, sus piernas, sin ningún objetivo. Claro, a eso le llamamos movimientos caóticos. ¿Ok? ¿Qué sería lo anormal? Miren, este bebé, este es un bebé, miren, grande, a término, está llorando, pero miren sus manos. Sus manos están abiertas, sus brazos están estirados. Este bebé tiene una postura anormal. ¿Qué cosa tiene? No sé, pero tiene una postura anormal y eso es un signo de edad. ¿Okay? Ahí miren, justo lo están buscando inclusive los reflejos, ¿no? Esta postura, estamos aquí en neonatología, es un tema de neonatología, ¿cierto? Los neonatos hasta qué edad, o sea, el individuo hasta qué edad se considera neonato. Hasta los 18 días, ¿cierto? Obviamente esta postura, si están evaluando a un bebé de 10 meses y tiene esta postura, obviamente no es normal eso, ¿no? La postura va a ir cambiando porque el tono flexor de sus extremidades, en la medida que el niño va ganando edad, se van relajando, va disminuyendo el incremento del tono. ¿Okay? Las manos al tercer mes se van a abrir. Se van a abrir. ¿Por qué se van a abrir? Para poder coger objetos. ¿Okay? Yo les dije que el tono del tronco
del cuello y de la cabeza en un recién nacido está disminuido, pero en la medida que el bebé va ganando edad, ese tono va a incrementarse. A los 3 meses el bebé va a poder levantar su cabeza y sostener la herida. Esos detalles hay que conocerlos porque tienen ustedes que saber evaluar a los niños en sus diferentes edades. ¿Okay? Pero ahorita estamos hablando del neonato. El tono muscular, tienen que evaluar el tono muscular. ¿Qué cosa es el tono muscular? ¿Qué cosa es el tono? Es la fuerza muscular necesaria para mantener una postura. A eso le llamamos tono muscular. ¿Okay? Ya les dije que el tono de los bebés se evalúa observando la postura, pero también hay maniobras que se pueden hacer para identificar el tono de un bebé. Una de esas maniobras es esta que se llama pull to sit, o sea, jalar para sentar, y se hace así. Es decir, toman ustedes al bebé, lo agarran de sus antebrazos y el bebé está en decúbito, lo traccionan hacia adelante y lo normal en un recién nacido, bueno, este no es un recién nacido obviamente, pero lo normal en un recién nacido es que haya una ligera resistencia en sus codos, es decir, sus codos van a estar ligeramente doblados. La cabeza el bebé va a intentar mantenerla en el mismo eje que el tronco, pero pronto, unos cuantos segundos después, el tono se va a vencer y la cabeza se va a ir para atrás. Eso es lo normal en un neonato. Este no es un neonato, ¿no? Este es un bebé, yo calculo unos 10 meses tendrá, pero miren cómo está, ¿no? La cabeza se le chorrea para atrás, ¿no? Tiene sus brazos completamente extendidos. Este es un bebé con una maniobra de pull to sit anormal para su edad. ¿Okay? Otra maniobra es la maniobra de la bufanda, que consiste en sostener el brazo del bebé y jalarlo alrededor de su tórax en la dirección contraria, ¿no? A ver, hagan ustedes eso, su codo con la justa, si va a pasar la línea media, ¿no? En un bebé con hipotonía, su brazo se le va a enrollar alrededor de su cuello, ¿no? Entonces se llama la maniobra de la bufanda. ¿Okay? La otra maniobra es la maniobra de suspensión ventral, esta de acá, es el mismo bebé. La maniobra de suspensión vertical, consiste en que ustedes toman por debajo de las axilas al bebé y lo suspenden en el aire. Lo normal en un neonato es que van a sentir resistencia en sus hombros, es decir, van a intentar mantener sus hombros erguidos. Pero en este bebé, miren, el examinador está haciendo fuerza para que no se le chorree entre los dedos, ¿no? Este evidentemente tiene hipotonía. Y la otra maniobra es la maniobra de la suspensión ventral. Toman al bebé por el tórax y lo levantan en el aire. Eso debe desencadenar un reflejo que se llama el reflejo de Landau. Lo levantan así y el bebé se estira ahí en el aire, ¿no? Pero este bebé está haciendo el signo de la U invertida, ¿no? Porque sus brazos y sus piernas le cuelgan, ¿no? Es un signo evidente de hipotonía. Esas son las maniobras que ustedes pueden practicar para identificar cómo está el tono del bebé. Ok, seguimos. Observen este video. Y me dicen qué cosa es lo anormal que ven en este bebé. ¿Qué le está pasando? ¿Se han dado cuenta? ¿Qué pueden observar? ¿Qué está haciendo de una forma extraña? ¿Ah? ¿Perdón? Está succionando, ¿no? Hace movimientos de succión. Los bebés pueden hacer eso en condiciones normales, ¿sí? Pero este lo está haciendo demasiado repetido, ¿no es cierto? ¿Qué más está pasando? Si son recontra observadores, se van a dar cuenta. ¿Ah? Está salivando, sí, ya. ¿Qué más? No. No sé si se dieron cuenta, pero alrededor de su boca la coloración cambió. Se puso medio morado, ¿no?
este bebé está teniendo una convulsión neonatal. ¿Ya? Las convulsiones neonatales, en el 75% de los casos, son sutiles. Es decir, una persona inexperta no se va a dar cuenta de que el bebé está convulsionando, ¿no? Por eso se llaman sutiles. 75% de los bebés tienen convulsiones sutiles. Obviamente no es normal. ¿Qué le pasa a este bebé? Este bebé evidentemente está enfermo, ¿no? Tiene un montón de sensores, tiene una capucha acá, ¿no? Pero miren lo que va a hacer. ¿Ve? ¿Eso será normal? Cuando ustedes vean un bebé que se está moviendo, los movimientos tienen que ser simétricos. Es decir, si hay ese movimiento, también debería tener los movimientos en el otro brazo, ¿no? Quizás lo anormal también es que es demasiado repetitivo ese movimiento, ¿no? ¿Qué está haciendo? Es el movimiento que le llaman el movimiento del boxeador, o el signo del boxeador. Ustedes se ríen, pero para la mamá ese bebé no creo que sea muy chistoso, ni para los médicos que están ahí. Ese bebé está convulsionando también, y una convulsión focal, ¿no? Eso que tiene acá arriba, es un casco de hipotermia. Lo están enfriando, ese bebé está asfixiado y están enfriando su cerebro a menos de 32 grados para tratar de frenar el daño, digamos, que produce la hipoxia. Y lo mismo, ¿no? Debe llamarles la atención todo tipo de movimiento unilateral y repetitivo. Si ustedes creen que, esto es un tip, como dicen, ¿no? Si ustedes creen que un bebé está convulsionando porque está haciendo movimientos con una sola extremidad, lo que tienen que hacer es coger la extremidad con sus manos para intentar retener el movimiento. Si el movimiento se detiene, eso no es una convulsión. Pero si el movimiento, a pesar de que lo sostiene la extremidad, continúa, es muy probable que sea una convulsión. ¿Ok? Entonces lo que les decía, las convulsiones en el 75% de los casos son sutiles. Muchas veces inclusive no hay forma de darse cuenta de que el bebé está convulsionando. Por eso es que los bebés que tienen riesgo de convulsiones, principalmente aquellos que se han asfixiado durante el nacimiento, requieren un monitoreo electroencefalográfico de forma permanente. Entran, se le ponen sus chupones en la cabeza, en el cráneo, y durante 24 o 48 horas se monitorea todo el tiempo su actividad cerebral para tratar de identificar si el niño está convulsionando o no y darle el tratamiento apropiado. ¿Sí? Debe llamarles la atención también cualquier tipo de asimetría en el tono o en los movimientos. ¿Okay? Hasta aquí no hemos tocado al bebé, solo lo estamos observando. Lo siguiente que vamos a observar en el bebé es la piel. La piel en un neonato puede darnos mucha información. El color de la piel. Evaluamos el color de la piel. Podría presentarse ictericia. ¿Qué cosa es la ictericia? La coloración amarillenta de piel y mucosas, ¿cierto? Eso le llamamos ictericia, viene de la palabra icterus, en griego significa amarillo. No necesariamente la ictericia es anormal. 75% de los bebés sanos se vuelven ictéricos durante sus primeros días de vida, o sea que es algo fisiológico. Su tarea, mi tarea, mejor dicho, cuando hagamos el tema de ictericia neonatal, es transmitirles a ustedes los conocimientos para poder identificar si esa ictericia que están viendo en un determinado bebé es normal o anormal. ¿Okay? Cianosis. ¿Qué cosa es la cianosis? La coloración azulada de la piel, ¿no es cierto? La cianosis puede ser central, puede ser periférica, puede ser acrocianosis. Central es cuando toda la piel está morada, incluyendo mucosas, ¿cierto? Periférica, no, está cianótico, pero las mucosas no. Y acrocianosis, cuando solo las extremidades están cianóticas, ¿ok?
Rubicundez o plétora. La rubicundez o plétora es cuando la piel está excesivamente rosada o sonrosada, ¿no? Puede ser un signo de alarma. Y la palidez también. ¿Okay? Vamos a ver ejemplos. No se ve bien porque bueno, las condiciones no son muy buenas, pero miren aquí las escleras de este bebé. Este bebé está ictérico, ¿no? Este bebé está ictérico. Este bebé está haciendo sus mucosas, están moradas. Aquí, acrocianosis, miren la coloración de sus extremidades y la coloración de sus mucosas. Este bebé tiene acrocianosis. La acrocianosis la he puesto aquí, pero la acrocianosis no necesariamente es un signo de alarma. Los primeros días de vida los bebés pueden estar acrocianóticos, tú los saturas y estás saturando 100%. Eso se da porque las extremidades tienen un incremento de la resistencia vascular periférica, por lo tanto se ponen de ese color. Miren, ese es un par de gemelos que han sufrido un problema, una patología que se llama la transfusión feto-fetal. Es decir, durante su gestación, uno de los fetos, que está gordo, miren, grande y rojo, ha recibido más sangre de la placenta que que está flaco, es su hermano, ¿no? Está flaco y pálido, ¿no? Este bebé está pletórico o rubicundo y este bebé está pálido. ¿Okay? Hay que evaluar la perfusión tisular. La perfusión tisular es súper importante evaluarla, ¿no? Y lo hacemos en los adultos. ¿Cómo hacen? ¿Cómo evalúan la perfusión tisular de un adulto? ¿Ah? Presionando el lecho de la uña, blanqueándola, y luego cuentas cuánto se tarda el lecho de la uña en volver al color inicial. ¿Cuál es lo normal de un adulto? Menor a 12 segundos, ¿ok? En los neonatos no podemos medir o calcular la perfusión o el llenado capilar en las uñas del bebé. Lo hacemos en el tórax, miren, hasta blanquear la piel, o podemos hacerlo en la gladera, en la región de la gladera. ¿Okay? Presionan ahí durante unos segundos hasta blanquear, sueltan y cuentan cuántos segundos se demora en retornar a su color normal. En los neonatos se considera que lo normal es menor de 3 segundos, no 2 como en el adulto. ¿Ya? Otro signo de mala perfusión tisular puede ser la piel marmórea. ¿Qué es eso? ¿No? Una coloración reticulada de la piel, a eso le llamamos piel marmórea, ¿okay? Que puede ser un signo de mala perfusión tisular. En la piel de un recién nacido, de un neonato, pueden aparecer algunas lesiones que se consideran normales, como por ejemplo el edema tóxico, la melanosis pustulosa transitoria, el acné neonatal y la milia. Todos estos fenómenos ustedes tienen que aprender a identificarlos porque son normales. Yo he visto muchos bebés que les identificaron unas ampollas llenas de pus y les mandaban antibióticos. Y era una melanosis pustulosa, no tenían que hacer nada, esperar nada más. Entonces hay que saber reconocer. ¿Okay? Lo que sí es anormal es que haya una descamación laminar, pústulas grandes como flictenas, por ejemplo, o hematomas, ¿no? Vamos a ver ejemplos. ¿Qué le pasa a este recién nacido? ¿Qué es eso? Milia, muy bien. Eso es la milia. ¿Y qué cosa es la milia? ¿Por qué se produce eso? Sobreestimulación de las glándulas sebáceas. Retención del contenido de glándulas sebáceas. Eso es la milia. Y se considera normal. No le van a indicar antibióticos aquí, ni le van a hacer una aspiración de líquido, no van a hacer nada. A ¿Cómo describirían estas lesiones? Son pápulas, máculas, vesículas, manchas, ¿qué cosas? Placas, jabones, ¿qué cosas son? Son máculas, son lesiones maculopapulares eritematosis, ¿cierto? Que estamos observando su presencia en el tórax. Recuerdan mucho a las picaduras por pulga. ¿Sí? ¿Qué es esto? Eritema tóxico del recién nacido. El eritema tóxico
no sé quién le puso ese nombre, pero no tiene nada que ver con ninguna intoxicación, ni ninguna toxina, ni nada. ¿A este bebé qué le está pasando? Nada. ¿Por qué le salen esas lesiones? Nadie sabe. En serio, nadie sabe. Pero se consideran normales. Y obviamente no le vas a indicar antihistamínicos, corticoides, antibióticos, todo eso que les estoy diciendo lo he visto. Por eso se los comento. ¿Y a este bebé qué le está pasando? ¿Cómo describirían estas lesiones? Pústulas. ¿Ah? Pústulas. ¿Qué son? Pústulas. Son ampollas llenas de pus. ¿Cómo se llama eso? Pústulas. ¿Cómo se llama ese elemento dérmico? Pústulas. Ampollas llenas de pus. Pústulas. ¿Ya han hecho nefrología? No. No. ¿Siempre que le pregunto, ¿han hecho algo? No. Bueno, esto es una pústula. Son pústulas. Las pústulas son ampollas llenas de pus. Pústulas. ¿La pústula necesariamente es un signo de infección? No. Lo que le está pasando a este bebé es la melanosis pustulosa transitoria del recién nacido, así se llama. Causa, nadie sabe tampoco. Si por ahí se te mete el diablo y se le ocurre aspirar una de esas ampollas y ver qué cosa contiene, lo que van a encontrar son eosinófilos, puros eosinófilos. Ahí no van a encontrar leucocitos, no van a encontrar bacterias. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Nada. Explicarle bien a la mamá que se traiga. No va a pasar nada. Melanosis pustulosa transitoria de recién nacido. Y esto, miren aquí. ¿A qué le recuerda? ¿Qué periodo de su vida le recuerda esta foto? Al acné, ese es el acné neonatal. Acné neonatal. Bien frecuente, aparece a partir de la primera, segunda semana de vida. Las mamás se asustan, van corriendo al pediatra, ¿no? Y el pediatra les explica que es el acné neonatal. Se produce, hay dos teorías, hay algunos que dicen que es por las hormonas que la mamá le pasa en el momento de nacer, que a mí no me parece tan correcta esa teoría. Hay otra teoría que dice que se produce una activación del eje hipotálamo-hipófisis y al bebé le ocurre lo que llaman la mini pubertad del recién nacido. ¿Ya? Y como efecto de esa activación hormonal le salen estos comedones, ¿no? Es lo mismo que pasa en adolescentes. Eso se llama acné neonatal y puede tardar varias semanas en resolverse en forma espontánea. Y a propósito de esto, a propósito de la mini pubertad del recién nacido, otros signos de esa activación hormonal puede ser lo que llamamos la leche de brujas. ¿Qué cosa es la leche de brujas? Son bebitos, ya sean hombres o mujeres, que estás observando y les observas las mamas crecidas. Apretas la mama y sale leche. Y las mamás pegan el grito si es que ven eso, porque creen que algo le pasa a su hijito y no les pasa nada, ¿no? Es producto de la activación hormonal. Peor, la mamá va corriendo por emergencia con su bebé, mujer, y dice: a mi hijita le han hecho algo, ¿no? ¿Por qué? Porque está en el pañal, había sangre. Y cuando he revisado sus genitales encontré sangre, ¿no? Y la traen porque piensan que alguien le hizo algo, ¿no? El otro día al hospital llegó una niña, ¿ya? Llegó una niña al hospital por emergencia. La mamá diciendo exactamente lo que le estoy diciendo, y un colega, no voy a decir su nombre obviamente, se asustó, quién sabe por qué, y le pidió un perfil de población al bebé, y le pidió no sé cuántas cosas, le puso vitamina K, le inició antibióticos, lo subió al neo, hospitalizado en la UCI. La mamá estaba que se quería morir, porque entra un bebé a la UCI, está gravemente enfermo. Yo estaba de guardia ese día, le examiné al niño, no tenía nada, pues, ¿qué era? Era la pseudomenstruación del recién nacido, que es literalmente una menstruación en un bebé. Le dimos de alta, le quitamos todo lo que le habían puesto y se fue a su casa, ¿no? Entonces hay que conocer estas cosas. Es mejor que un colega pediatra no conozca lo que le ocurre al 5% de las niñas en su primer mes de vida. Bastante frecuente. Ok, sigamos. ¿Qué otras cosas puede aparecer en la piel? Ya un poquito ya viéndonos a cosas un poquito más raras. Ven, bueno, esto no es raro, esto es súper frecuente. Ven aquí, ¿qué hay ahí?
¿Qué hay acá? Una mancha, ¿no? Esto no es una pápula, ¿no? Es una mancha, una placa eritematosa, ¿no? Que se presenta aquí en la frente, miren acá en el párpado, y les aseguro que si ese bebé lo volteas y le ves acá el occipucio, también va a tener una mancha ahí roja de las mismas características. Las mamás, las abuelas, le llaman a esto el beso del ángel. ¿Ya? Y acá atrás dicen, ese es el picotazo de la cigüeña. ¿En serio? Así ese nombre tiene. En realidad su nombre dermatológico, a mí me encantan los dermatólogos porque ponen unos nombres así. Se llama Nevus Flammeus Simplex. Es una condición normal, ¿eh? Muchos, la gran mayoría de ustedes la han tenido cuando eran bebés. A algunos se les queda de por vida, a la mayoría se les borra. ¿Qué hay que hacer? Nada, explicarle a la mamá que es algo normal. Igual esto también. Esto es la melanosis dérmica del recién nacido, o más conocido como mancha mongólica, ¿no? Mancha mongólica. ¿Qué cosa es la mancha mongólica? Es un cúmulo de melanocitos en esta región y por eso la piel adquiere ese color. ¿Sí? ¿Se presenta en todas las personas? No. Se presenta más frecuente en algunas etnias, ¿no? Por ejemplo, en los asiáticos, en la raza negra, aunque dicen que no hay raza, ¿no? En la etnia negra, y en los judíos ashkenazis. La diferencia de los judíos ashkenazis es que esas manchas no se les borran nunca. ¿Ya? En los caucásicos, o sea, en los blancos, es muy raro observar este tipo de manchas. ¿Okay? Pero nosotros aquí, ¿qué somos? De todos modos, ¿no? Por eso es que la mayoría de nuestros bebés sí tienen estas manchas mongólicas, pero se les va a borrar con el pasar del tiempo. Eso se debe considerar normal. Ahora viene lo anormal. Obviamente este bebé no es un neonato, pero no encontré una foto de un neonato con esta condición. Miren esta mancha grande que ocupa la epicara de este bebé. Esto es una coloración con lo que llaman la mancha en vino o porro. ¿Por qué se llama en vino o porro? Porque tiene el mismo color del vino, ¿okay? Ese tipo de vino. Y la particularidad de este tipo de pacientes es que además de tener esta mancha, que es de por vida, y que ocupa las regiones de las ramas del trigémino. ¿Cuántas ramas tiene el nervio trigémino? 3, ¿no es cierto? Esta mancha en este bebé ocupa la zona de las 3 ramas, pero hay bebés que presentan las manchas en alguna de las regiones del trigémino. Lo interesante de estos casos es que esto se acompaña de una tumoración vascular en su cerebro y los bebés tienen una epilepsia secundaria, producto de esa malformación vascular en su cerebro. Ese es el síndrome de Sturge-Weber. Esta niña, miren, con este hemangioma grande, regional en su cara, y cuando le hicieron una prueba de hemograma, encontraron que sus plaquetas están muy bajas y que tiene una tendencia al sangrado. Ese es el síndrome de Kasabach-Merritt, que puede ser grave por su plaquetopenia. Hemangiomatosis. ¿Qué es la hemangiomatosis? Es la presencia de estos hemangiomas, o estos tumores vasculares que llamamos hemangiomas infantiles, y cuando en el cuerpo se presentan más de 5 hemangiomas, estás obligado a investigar si es que hay hemangiomas viscerales. Puede haber hemangiomas en los pulmones, en el hígado, en el cerebro, y puede ocurrir una cosa que se llama el secuestro sanguíneo. Si esos hemangiomas, los tumores tienen tanta vascularidad que pueden secuestrar sangre y producir shock hipovolémico en un bebé. ¿Okay? Se llama hemangiomatosis. Y bueno, ese es el típico hemangioma de fresa o el hemangioma infantil que muchas personas tienen, ¿no? O muchos niños. Pasamos a las mucosas. En las mucosas hay que evaluar su color, la humedad, la presencia de algunas lesiones. Luego pasamos a la cabeza. En la cabeza, ¿qué hay que ver en la cabeza del bebé? En el cráneo de un bebé. Hay que ver la forma, el tamaño. Eso, hay que medir el perímetro cefálico y hay que medir el tamaño, compararlo con las curvas para su edad. Y hay que ver anormalidades de la forma, ¿no? Como la braquicefalia. ¿Qué cosa es la braquicefalia? Una cabeza media cuadrada,
¿no? Donde predomina el diámetro transverso. ¿Qué es la dolicocefalia? Un cráneo alargado, donde predomina el diámetro longitudinal. ¿Okay? ¿Qué es la plagiocefalia? Es cuando el cráneo está como que aplastado en uno de sus lados y sobresaliente por lo plagiocefalia. La turricocefalia es la cabeza en torre, ¿no? Una cabeza larga hacia arriba. Son condiciones anormales. Y si medimos el perímetro cefálico y el perímetro cefálico está por encima del percentil 90 para una determinada edad, decimos que esa cabeza es, o ese niño tiene macrocefalia. Macrocefalia. Y si el perímetro cefálico está por debajo del percentil 10 para su edad gestacional o su tiempo de vida, decimos que ese bebé tiene microcefalia. ¿Okay? Y si tiene macrocefalia, ¿en qué pensarían? En hidrocefalia, ¿cierto? La hidrocefalia es la acumulación de líquido, líquido cefalorraquídeo. Y si tiene microcefalia, ¿en qué pensarán? ¿En qué le falta líquido? No, ¿en qué pensarán en una microcefalia? Que puede haber una anormalidad del desarrollo cerebral. Puede, estoy diciendo puede, porque también he visto bebés que son cabezones, ¿no? Les mides el perímetro cefálico y su cabeza es más grande de lo usual, pero lo miras al papá y dices, ah, ya. No tiene hidrocefalia, cabezón, ¿no? Macrocefalia constitucional, ¿sí? O sea, es cabezón, pues va a ser cabezón. O al revés también puede ser, ¿no? Ok, también en el cráneo, recuerden que los bebés tienen fontanelas, ¿no? Las fontanelas. ¿Qué fontanelas conocen? Oye, ¿por qué tienes mi exposición? Del año pasado. Ya, ¿por qué? ¿Qué les dije? Ah, ¿qué fontanelas conocen? La fontanela magna, ¿no? O anterior. Se llama magna porque es la más grande, ¿no? Tiene la forma de un rombo, ¿cierto? Y se palpa entre la unión del hueso frontal con los parietales. ¿Okay? Hay que evaluar el tamaño, su tensión, ¿no? Por ejemplo, cuando los bebés tienen un síndrome hipertensivo endocranial, ya sea porque sangró o lo que fuese, la fontanela puede estar abombada, ¿no? O sea, puede estar no abombada de que huele mal, sino abombada porque está sobresaliente, ¿no? A veces hasta pulsante. O puede estar deprimida, ¿no? En caso de una deshidratación severa. ¿Okay? ¿Qué otra fontanela conocen? La fontanela lamboidea, que está acá atrás. ¿Por qué se llama lamboidea? Porque viene de la letra lambda, que es una L, ¿no? La L griega. ¿No? Se puede palpar en algunos niños en la unión de los parietales con el occipital. ¿Okay? En muchos niños no se le palpa. Mientras más prematuro es, más posibilidades de que se le palpe esas fontanelas. Y algunos también dicen que hay fontanelas temporales en los prematuros que también se pueden palpar. Ausencia de fontanelas. ¿A cuándo se cierra la fontanela magna? Es algo que también deben saber. ¿A qué edad se debería cerrar la fontanela magna? Al año, alrededor del año de edad. ¿Ok? Alrededor del año de edad. Si estás llevando un bebé pequeñito de 3-4 meses y no le palpas fontanelas, quizás podría tener lo que se llama la craneosinostosis, ¿no? O sea, la unión anormalmente precoz, la fusión anormalmente precoz de los huesos craneales. ¿Okay? El incremento del tamaño de la fontanela puede ser en hidrocefalia, en hipertensión endocraniana o en hipotiroidismo. En el cráneo a veces se presentan tumoraciones y la más frecuente tumoración que se observa en la cabeza de un bebé, no en el cráneo, en la cabeza de un bebé, es el caput subsedáneo. Caput subsedáneo, que no es otra cosa que un edema de la piel y del tejido subyacente de la piel, lo que
tejidos blandos y que se producen por las fuerzas mecánicas durante el nacimiento vaginal. ¿Ah? Se produce como un chichón, ya, eso es un caput sucedáneo. ¿Cómo sabemos si el tumor que estamos observando es un caput sucedáneo? Tiene estas características. Es un edema de los tejidos blandos, aparece inmediatamente luego del parto, puede extenderse a través de la línea de la sutura. Las suturas están acá, ¿no? Generalmente aparecen en la región parietal, pero puede extenderse más allá de la línea media. ¿Okay? Se resuelve en pocos días y no tiene ninguna complicación posterior. A diferencia del cefalohematoma, que ya no es un edema, el cefalohematoma es una hemorragia debajo de la aponeurosis epicraniana. ¿Okay? También se produce o se considera un traumatismo del parto. Si ustedes están viendo un bebé y tiene un cefalohematoma, ese bebé tiene un traumatismo del parto. ¿Okay? O sea, no es que nació y se cayó de cabeza, puede pasar, sino que significa que el parto ha sido traumático, ¿no? Generalmente hacen maniobras, etcétera, que producen lesiones en el bebé. A diferencia del caput, el cefalohematoma aparece varias horas después de que ha nacido el bebé, nunca atraviesa las líneas de la sutura, van a ver por qué ahorita, se resuelve en varias semanas y a diferencia del caput sí puede estar asociado a complicaciones como por ejemplo ictericia patológica o fractura de cráneo. Miren, aquí tienen un gráfico, acá está el cerebro, acá está la dura madre, acá están los huesos, en este caso los dos parietales. Esta línea punteada es la aponeurosis. Miren cómo va. Y aquí está la piel. El cefalohematoma es una hemorragia que está debajo de la aponeurosis. Y como la aponeurosis termina donde termina el hueso, el cefalohematoma nunca puede atravesar o irse más allá de la aponeurosis. Por eso decimos que el cefalohematoma no pasa más allá de la línea media. ¿Okay? Mientras que el caput, como es una hinchazón de la piel, no tiene nada que ver con la aponeurosis ni con el hueso, sí se puede extender más allá. Acá también ven ustedes una hemorragia subgaleal, una condición rara pero grave. ¿Y qué más se ve? Una hemorragia epidural. Okay. Entonces ahí están las diferencias entre caput y cefalohematoma. El caput es mucho más frecuente que el cefalohematoma. Una ex estudiante de la UPT hizo como una tesis interesante que era describir las características epidemiológicas de estos niños que tenían cefalohematoma y tratar de identificar si había algún factor predictor para hemorragia cerebral. ¿Y qué encontró ella? Que un diámetro mayor de 8 centímetros del cefalohematoma puede ser un predictor de fractura de cráneo y por lo tanto de una hemorragia intracraneal. Conclusión y recomendación del estudio: todo niño que tiene un cefalohematoma mayor de 8 centímetros, solicitar radiografía de cráneo. Si en la radiografía de cráneo hay trazos de fractura, tomografía. Súper interesante su trabajo. ¿Tiene aplicabilidad práctica? Sí. Así que así deberían más o menos pensar en sus tesis. Rostro. A veces, para una persona, un profesional experimentado, que ya tiene varios años de experiencia, simplemente observando la cara de un bebé puede decir: oye, este bebé no es normal, algo le pasa. ¿Ok? Miren, bueno, este es el extremo, ¿no? O sea, no creo que alguien aquí diga que no es un bebé normal. ¿Qué tiene este bebé? Ausencia del puente nasal. No tiene puente nasal, tiene una fisura palatina, tiene hipertelorismo, es decir, una distancia entre los cantos interiores de los ojos muy amplia. Si le abriéramos la boca, veríamos que tiene una fisura de paladar, y esta es una trisomía 13 o síndrome de Patau. ¿Okay? Estos diagnósticos se hacen solamente viendo el bebé. Bueno, la foto no es muy buena, pero este es el síndrome de Edwards, donde se ve microcefalia. Generalmente tienen una sola arteria en vez de tener dos en el ombligo, ¿no? En el cordón umbilical. Miren cómo se montan los deditos así, uno sobre otro, que es una característica típica de este síndrome, y etcétera, etcétera.
tienen patologías cardíacas. El síndrome de Edwards, como la del síndrome de Patau, son condiciones que son incompatibles con la vida. ¿Y este quién es? ¿Ah? Down, ¿no? Un niño con síndrome Down, ¿no? O una trisomía del Junior. Además, ¿qué otros signos pueden encontrar en este bebé? ¿Ah? Está ictérico, evidentemente está ictérico, ¿no? Orejas. Nunca pueden dejar de examinar las orejas de un recién nacido porque muchas malformaciones congénitas implican alteraciones del pabellón auricular, ¿ya? En cuanto a su forma y su posición. Este es un pabellón auricular de desarrollo normal. Aquí podemos ver, ¿cómo se llama este pliegue? Anatomía. ¿Cómo se llama este pliegue? Hélix. ¿Se acuerdan? ¿Y este de acá? Antihélice. ¿Esto de acá? Trago. ¿Y esto de acá? El lóbulo de la oreja. Esas son la forma normal de una oreja, mejor dicho, esta es la característica de una oreja normal, de un pabellón auricular normal. Vamos a evaluar la posición del pabellón auricular. Se tiene que trazar una línea que una los dos cantos o epicantos de los ojos, el externo con el interno, y proyectas esa línea hacia atrás. Si la oreja está por encima de esa línea, aunque sea con alguna parte, consideras que es un pabellón auricular adecuadamente implantado. Pero si ves algo así, donde la oreja está implantada por debajo del pabellón auricular, eso es algo anormal y que acompaña a muchos síndromes y alteraciones congénitas, como por ejemplo el síndrome de Down, el síndrome de Fletcher-Collins, el síndrome de Turner y otros menos frecuentes como David Wiedemann, Potter, Smith, Lemke, Hopkins, etc. ¿Okay? En la forma, miren la forma. Microtia. Nosotros le llamamos microtia a la alteración de la anatomía del pabellón auricular. Microtia grado 1. ¿Qué le falta acá? ¿Qué es lo normal aquí? ¿Dónde está el trago? Es difícil determinar, ¿no? Parece una oreja normal, pero es una microtia grado 1. Microtia grado 2, ahí ya se ve una alteración evidente. Microtia grado 3, inclusive no hay meato auricular, ¿no? Y grado 4 no se ve eso tapado, pero no hay nada, ¿no? Eso se llama microtia, los grados de desarrollo. La microtia puede ser aislada, es decir, solamente presentar esa alteración, o puede ser parte de algún síndrome, ¿ok? Y el síndrome que con más frecuencia se asocia a la microtia es el síndrome de Goldenhar. Si quieren pueden revisar este artículo, es un artículo que publicamos con el doctor Alvides, que en ese tiempo era interno, ahora ya es, creo que es docente usted, doctor Alvides. Con él publicamos un caso clásico de Goldenhar que ocurrió en el hospital UNAM. En ese tiempo lo publicamos en la revista de la competencia. ¿Qué más puede pasar en las orejas? Esto. Un apéndice preauricular. ¿Qué más? Esto. Una fosita preauricular. Lesiones que pueden pasar desapercibidas, pero que pueden ser indicador de que hay alteraciones mayores. Cualquier alteración en las orejas, ustedes pueden asociarlo o tendrían que buscar asociación con anormalidades renales, vertebrales, cardíacas. ¿Okay? En la boca, ¿qué es esto? Una rándula. Rándula. ¿No? Es la acumulación de saliva, simplemente. Se obstruyen los conductos y se acumulan las salivas. Se llama rándula. ¿Y esto qué será? ¿Dientes? No, son las perlas de Epstein, ¿no? Perlas de Epstein que se consideran normales. Muchos bebés tienen, las mamás también llegan asustadas por este signo, pero es normal. Esto, dientes. Estos dientes neonatales no son los dientes de leche, por si acaso, son unos dientes adicionales, accesorios. Y lo que hay que ver aquí es que la movilidad, o sea, ustedes le palpan y si los dientes se están moviendo, tienen que llamar al odontólogo para que los extraigan.
porque ha ocurrido, o sea, han habido casos en los que los dientes han caído de forma espontánea y el bebé se aspira con su propio diente. Así que es algo que hay que considerar. ¿Ok? Perdón. ¿Esto qué cosa es? Macroglosia. Macroglosia es una lengua tan grande que no cabe dentro de la cavidad oral. Entonces el bebé está protruyendo su lengua en forma permanente. Se observa en el síndrome de Beckwith-Wiedemann, en la enfermedad de Pompe, que es una enfermedad metabólica, y en hipotiroidismo congénito. Acá que ven, una hernia umbilical chiquita, pero una hernia umbilical que también se suele observar en el síndrome de Beckwith-Wiedemann. Observan a un bebé que está cialorreico, es decir, no traga la saliva permanentemente se le está saliendo, y cuando lo alimenta, ya sea con el pecho o con el biberón, el bebé tiene apneas, cianosis, ¿no? Eso que puede ser un signo de una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica. ¿Okay? ¿Qué hay que hacer ahí? Pasar una sonda. Le pasas una sonda y le tomas una radiografía. Generalmente la sonda se enrolla ahí en el muñón del esófago, ¿no? Ahí, eso urgentemente tiene que el cirujano pediatra intervenir. Micrognatia, ¿qué cosa es la micrognatia? Miren esto. Una hipoplasia de la mandíbula, ¿no? Hipoplasia de la mandíbula que se observa en muchas personas, pero que adquiere una característica extrema en esta secuencia que se llama la secuencia de Pierre-Robin. En la secuencia de Pierre, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué no se llama síndrome? ¿Cuál es la diferencia entre secuencia y síndrome? ¿Saben? ¿Qué es un síndrome? ¿Qué? Un conjunto de signos y síntomas que tienen una causa común. Por ejemplo, la trisomía 21 tiene un montón de signos y síntomas que tienen una causa común. ¿Cuál es la causa? Que el cromosoma 21, en vez de ser un par de cromosoma 21, hay 3, ¿no? Ya. La secuencia es cuando también es un conjunto de signos y síntomas, pero donde se desarrollan uno como consecuencia del otro. En la secuencia de Pierre-Robin, la lesión causante es la hipoplasia de la mandíbula. ¿Okay? Eso, la mandíbula es tan pequeñita que hace que la lengua, que tiene tamaño normal, no pueda ubicarse dentro de la cavidad oral y presiona hacia arriba el paladar, y como es un feto que está en formación, ese paladar no llega a fusionar y se produce una fisura palatina. ¿Okay? Esto le llaman la secuencia de Pierre-Robin. Entonces la diferencia de las secuencias y de los síndromes ya se lo dije. ¿Qué más pueden observar? Una fisura labio-palatina. Esta es una fisura labial de la encía y también del paladar. O sea, es una fisura labio-palatina completa, unilateral del lado derecho. A veces hay bilaterales o a veces hay incompletas, solamente fisura del labio, solamente fisura del paladar, solo del paladar duro, del paladar blando o del paladar completo, ¿no? Entonces hay que describir bien eso. La fisura labio-palatina puede ser aislada, o sea, la única malformación, o puede ser parte de un síndrome mayor. De todos los que hemos visto, el Edwards, la trisomía de Edwards, es la que suele ir con fisura labio-palatina. ¿Cómo estamos aquí? Tórax. En el tórax van a evaluar, ya dijimos, la frecuencia respiratoria y tienen que evaluar también el esfuerzo respiratorio. ¿Qué cosa es el esfuerzo respiratorio? Es el trabajo muscular, ¿cierto? Cuando se incrementa el trabajo muscular, aparece lo que nosotros llamamos como tirajes. Si el diafragma es el que se contrae con más intensidad, aparece el tiraje subcostal. Si eso no es suficiente, o sea, si el niño el trabajo del diafragma no es suficiente para compensar la insuficiencia respiratoria, el cuerpo va a incorporar a los músculos intercostales. Los músculos intercostales van a comenzar a contraerse con más fuerza y aparece lo que llamamos el tiraje intercostal. Si eso no es suficiente, se van a incorporar los músculos del cuello, los músculos accesorios de la respiración, que son el escaleno, el esternocleidomastoideo.
oído, etc. Y va a aparecer lo que se llama el tiraje supraclavicular. Si eso no es suficiente para compensar la insuficiencia, va a aparecer lo que llamamos el aleteo nasal, es decir, la nariz, el músculo elevador del ala de la nariz va a intentar ensanchar las fosas nasales para tratar de captar más aire. Si eso no es suficiente, el último signo de incremento del esfuerzo respiratorio es el quejido expiratorio, que es cuando el bebé cierra su glotis en la expiración para tratar de mantener un volumen residual funcional mayor. Si eso falla, si ustedes ven a un bebé que está con quejido, ese bebé está a punto de hacer un paro respiratorio. ¿Ok? Eso lo observó un doctor que es muy conocido en el área de la neonatología, que se llama Silverman, y sacó un score muy conocido que se llama el score de Silverman-Anderson, ¿no? Y a cada uno de los signos que hemos descrito le asignó un puntaje, y entonces así nosotros evaluamos la severidad de la dificultad respiratoria de un bebé. ¿Ok? Obviamente tienen que auscultar los pulmones para escuchar el pasaje del murmullo vesicular, que tiene que ser simétrico. A veces se auscultan ruidos anormales, como por ejemplo crépitos, subcrépitos, sibilancias, etc. La evaluación del sistema cardiovascular, tienen que auscultar el precordio, ¿no? Tienen que auscultar el corazón en los puntos de auscultación que les han enseñado para adultos, igualito para neonatos, pero tienen que hacerlo con un estetoscopio neonatal, que es un estetoscopio chiquitito, de diámetro pequeño, porque si le ponen el de adulto, pues medio tórax ya lo van a ocupar, no lo puede identificar bien con el soplo, si es que hay alguno. Cuando ustedes ausculten el corazón, tienen que identificar los dos tonos cardíacos, tienen que identificar la frecuencia cardíaca y tienen que identificar la presencia de soplos, si es que lo tuvieran, ¿no? Y los soplos, si es que los hay, o si es que está presente el soplo, tienen que caracterizarlo por su intensidad. ¿Cómo se clasifican los soplos de acuerdo a su intensidad? Eso si no me digan que no lo han estudiado, porque eso lo han hecho en semiología. Hay 6 grados de soplos, ¿no? Del 1 al 6. El 1 es el más leve, el 6 es el más severo. Mientras más intenso es el soplo, es más probable que sea patológico. Soplo 1 sobre 6, ¿qué es? Es un soplo tan débil que algunos lo escuchan, otros no. O de repente yo mismo lo escucho en un momento y luego ya no lo escucho, ¿no? Es un soplo 1 de 6. 2 de 6 es lo suficientemente intenso para que todos lo escuchen. Soplo 3, lo mismo que el anterior, pero de intensidad mayor, sin freno. ¿Qué cosa es el frénico? Es cuando escuchaste el soplo, digamos, en el ápice del corazón, pones tus dedos ahí y sientes el roce del soplo en tus dedos, eso le llamamos frénico. Entonces el soplo 3 de 6 es un soplo intenso pero sin frénico. El soplo 4 de 6 es un soplo intenso con frénico. Soplo 5 de 6 es tan intenso el soplo que ni bien pones el borde del estetoscopio y ya lo estás escuchando. Y soplo 6 de 6, nunca en mi vida he escuchado algo así, pero es cuando en teoría escuchas el soplo sin necesidad del estetoscopio. ¿Okay? Mientras más intenso es el soplo, mayor es la probabilidad de que su presencia sea anormal. ¿Qué más? ¿Cómo más tienen que caracterizar el soplo? Tienen que saber si es sistólico o diastólico, si es sistodiastólico, si es holodiastólico, un montón de clasificaciones de características ahí. Tienen que saber la ubicación también, porque dependiendo de dónde está ubicado el soplo en su mayor intensidad, les puede indicar qué patología podría estar ocurriendo. A ver, no sé si se escucha. Me olvidé de traer mi parlante. A ver, escuchen. Vamos a aumentar el volumen. ¿Qué pasó? Ya, a ver, escuchen. Esa no es una frecuencia cardíaca de un neonato, obviamente, ¿no? Pero más o menos así se escucha un soplo
Ejemplo de un soplo sistodiastólico. El soplo que se oculta en la persistencia del ducto arterioso. ¿Okay? O el llamado soplo de maquinaria. ¿Han escuchado hablar? Todos saben que el soplo de maquinaria es sinónimo de persistencia del ducto arterioso. Pero nadie sabe por qué se llama soplo de maquinaria. ¿Por qué se llama soplo de maquinaria? Yo sinceramente, antes de ser residente, yo pensaba que se llamaba así porque decía, es una locomotora. Pero nada que ver. Dice que cuando describen, el médico que describió este tipo de soplo, vivía al lado de una tejedora. Y las tejedoras trabajan con esas máquinas que jalan, no sé si han visto, que jalan su mano. Y ese ruido le recordaba mucho lo que le escuchaban sus pacientes con persistencia ducto arterioso. Por eso se llama soplo en maquinaria, se refiere a esa maquinaria, no a otra. ¿Okay? Ejemplo, ¿y dónde se ausculta con más intensidad ese soplo? En la región interescapular, o sea, tienen que voltear al bebé y escuchar atrás. ¿Okay? Ejemplo de soplo sistólico, holosistólico. ¿Qué significa holosistólico? El soplo está en todas las fases de la sístola, ¿no? Ejemplo del soplo sistólico, típico, una comunicación interventricular, ¿no? Ahí se produce ese tipo de soplo. Ok, pero entonces, tienen que saber identificar los soplos. También tienen que palpar los pulsos, porque los pulsos pueden ser débiles o intensos, ¿no? Saltones, el típico pulso saltón, que es característico de la persistencia del ducto arterioso. En el abdomen hay que evaluar la forma del abdomen. ¿Cómo es la forma del abdomen de un bebé? Nosotros decimos que los bebés tienen un abdomen batracio. ¿Qué significa eso? ¿Batracio qué es? Como del sapo, ¿no? Como no tiene tono, sus músculos no tienen tono, se desparraman para los costados, ¿no? Entonces lo ven así con la panza para los costados. Ese es un abdomen batracio. ¿Qué sería lo anormal? Que esté distendido. O sea, la panza está distendida, la piel está brillante, palpas y el bebé pega el llanto porque duele, ¿no? Hay que auscultar los ríos intestinales también, por supuesto. Hay que palpar y aquí deben recordar que el hígado en condiciones normales se puede palpar a 2, máximo 3 centímetros del reborde costal derecho. ¿Okay? En el ombligo, en el cordón umbilical, si es que todavía lo tienen, en el cordón umbilical hay que evaluar la presencia de los vasos sanguíneos umbilicales, que son una vena y 2 arterias, ¿cierto? Una vena y 2 arterias. Fíjense que entre 5 a 10 de cada 1000 nacimientos y entre 35 a 70 de cada 1000 nacimientos gemelares se presenta una sola arteria. Es decir, tienen que identificar cuántas arterias hay, porque muchas veces están asociadas a otras anormalidades. ¿Okay? ¿Cómo identificar una arteria de la vena? La vena está colapsada, ¿no? Es un vaso sanguíneo más grande y está colapsado, mientras que las antenas son arterias. Las arterias son rígidas, ¿no? Y parecen antenas. No hay foto de eso, pero aquí ven un abdomen distendido, ¿no? ¿Qué más ven acá? Está rubicundo, ¿no? La piel está rubicunda. Esto es un cuadro de onfalitis. La onfalitis es una infección del tejido subcutáneo. El germen se mete a través del muñón del cordón umbilical y se produce una infección gravísima que se llama onfalitis. A veces por el ombligo sale orina y eso es un signo de la persistencia del uraco. ¿Okay? En el abdomen puede haber anormalidades como el ónfalocele y la gastrosquisis. Miren, esto es ¿qué será? ¿Un ónfalocele o una gastrosquisis? Un ónfalocele. Las dos patologías son defectos de la pared abdominal. ¿Okay? ¿Cómo diferenciarlo uno del otro? En el ónfalocele, el contenido abdominal, generalmente intestinos, sale dentro del cordón. Ese es el cordón. Dentro del cordón están las vísceras. En cambio, en la gastrosquisis, el cordón, mire dónde está, acá, y los intestinos que están necrosándose están fuera, ¿no? Eso se llama gastrosquisis, que es mucho más grave
que esto. Y aquí están las diferencias, ¿no? Que no las voy a leer por parte del tiempo. En los genitales, primero hay que identificar el sexo del bebé, ¿no? Si hay testículos y pene es un varón, y si hay labio vaginal es una mujer, no hay más. Puede darse el caso de que ocurra un caso de genitales ambiguos, ¿no? Ante una situación, una enfermedad que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, forma virilizante en bebés mujeres. Se acumulan hormonas masculinas en una niña y esas hormonas virilizan los genitales femeninos. Entonces los labios vaginales parecen un escroto y el clítoris crece tanto que parece un pene. Y a veces la severidad es tanta que es imposible visualmente saber si es un pene o un clítoris. Eso ocurre en la insuficiencia suprarrenal congénita, forma virilizante en una niña, porque si es un niño no pasa nada. Puede haber hipospadia y epispadia, que son patologías, anormalidades de donde se ubica el meato de la uretra. Si está por debajo es hipo, si está por arriba es epi. La presencia de los testículos hay que identificarlos, a veces los testículos están ausentes, ¿no? Uno o los dos, en esos casos se llama distopia testicular, y en las mujercitas hay que agarrar la integridad de los genitales, ¿no? Externos. Muy importante, permeabilizar o identificar la permeabilidad anal. ¿Ya? Eso lo hacemos midiendo la temperatura rectal. Entonces, en este caso, este es un caso de ano imperforado, o sea, no hay orificio, ¿no? Entonces, ahí ¿qué hacemos? Hacemos radiografías para ver dónde acaba el muñón del recto. Acá el cirujano tiene que operar sí o sí, ¿no? ¿Ah? Claro, el cirujano, dependiendo, si es una malformación baja, es decir, la distancia entre el ano imperforado y el muñón del intestino no es muy grande, el cirujano lo que puede hacer es confeccionar un ano, ¿no? Si la distancia es grande, o sea, el espacio entre el ano que no está perforado y el muñón del intestino es muy larga, lo que hace el cirujano es una colostomía y para que el bebé defeque, y luego, después de que ha crecido, se hace una cirugía reconstructiva para formar un recto y conectar el recto con su ano. ¿Eh? Pero nunca deben olvidarse de buscar eso, ¿verdad? Me acuerdo una vez, nació un bebé, no me acuerdo qué patología tenía, pero estaba grave el bebé. Y como nació mal, lo llevamos a la UCI, se intubó, en ventilación mecánica, todo. Y recién a los 2 días nos dimos cuenta que no tenía, porque nadie le había medido la temperatura rectal, porque como estaba grave, y a los bebés graves los ponemos en incubadoras que tienen sensores de temperatura que van conectados a la piel. Nadie se preocupó de medir la temperatura rectal, y recién a los 2 días, como no defecaba y su panza se estaba hinchando, le levantaron los pies, no tenían ano. Eso fue un error por no examinar de forma completa. A propósito de esto, la permeabilidad, o sea, el ano imperforado puede ser parte de una asociación que se llama Bacter. ¿Qué cosa? Ahora, otra diferencia, ¿qué cosa es una? Ya les dije qué cosa es un síndrome, ya les dije qué cosa es una secuencia, ¿qué cosa es una asociación? Es un conjunto de signos y síntomas que estadísticamente aparecen juntos con mucha frecuencia, pero que no tienen una causa común, o por lo menos no conocemos su causa. Y el típico ejemplo es la asociación Bacter. Bacter no es el apellido de un personaje así extranjero, sino que son las siglas de las lesiones, ¿no? B o V de anormalidades vertebrales, generalmente hemivértebras. A de anormalidades anales. C de anormalidades cardíacas, generalmente defectos del tabique interventricular. E o TE, fístula tráqueo-esofágica. R, anomalías renales, generalmente riñón en herradura. Y L, limbs, que en inglés significa extremidades, anormalidades en las extremidades, generalmente ausencia de radio. Es suficiente que juntes 3 para que ya puedas hacer el diagnóstico de asociación Bacter. ¿Okay?
El meconio. ¿Qué cosa es el meconio? El meconio es la primera defecación del bebé, ¿no? Las primeras heces del bebé que tienen unas características muy especiales, son de color verde petróleo, de una consistencia ligosa, ¿no? Esto debe ocurrir, o la expulsión de meconio tiene que ocurrir dentro de las primeras 48 horas de vida. Si no ocurre dentro de las primeras 48 horas de vida, hay que pensar en estas patologías. No, bueno, primero mira el nano, de repente no tiene. Puedes pensar en fibrosis quística, enfermedad de Hirschsprung, síndrome de tapón meconial, hipotiroidismo congénito. En el sistema nervioso ya les hablé yo de cómo se evalúa el tono muscular. Los reflejos tienen que, cuando examinen a un lactante, tienen que saber buscar los reflejos. Los bebés tienen unos reflejos que llamamos reflejos arcaicos, reflejos primitivos, ¿no? ¿Qué reflejos conocen? El reflejo de prensión palmar, ¿no? Cuando le pones algo en la palma del bebé y el bebé cierra su puño, ¿sí? Eso ocurre hasta los primeros 3 meses. A los 3 meses ya les dije, la mano se abre y el bebé es capaz de coger objetos. Si ese reflejo persiste en el tiempo, no va a poder coger objetos. ¿Otro reflejo primitivo que conozcan? Succión, muy bien. ¿Otro reflejo? Babinski. ¿Qué es el Babinski? Irritas el lateral del piecito y el bebé abre sus deditos así como en abanico, ¿no? Babinski. ¿Ya? Que en un bebé es normal, ¿ah? ¿Qué más? ¿Qué otro reflejo? Moro. El reflejo del moro, que consiste en que un ruido intenso o un movimiento intenso desencadena en el bebé una secuencia de movimientos que son abrir los brazos, abrir los dedos, se abraza y llora. Ese es el reflejo del moro completo que dura más o menos hasta el 4º mes. ¿Okay? La persistencia del reflejo del moro es una anormalidad. Otro reflejo. El reflejo de marcha automática, ¿no? Lo suspendes al bebé debajo de las axilas, lo pones sobre la camilla. Primero el bebé hace el reflejo de extensión, apenas siente que está pisando algo, se para de puntas y extiende sus piecitos, y si lo extiendes hacia adelante y lo mueves hacia adelante, comienza a dar pasitos, ¿no? Es el reflejo de marcha automática. Otro reflejo, hay un montón de reflejos, hemos dicho unos 4. ¿Qué más? Reflejo de búsqueda, ¿no? Irritas los laterales de los labios, el bebé gira su cabeza y abre su boca para succionar, ¿sí? El reflejo de Landau, ya les dije, lo suspenden en el aire y el bebé se estira, hace una extensión. El reflejo del espadachín, ¿no? Giras la cabeza del bebé rápidamente y el bebé hace esto. Y no es el reflejo del espadachín. El reflejo de prensión plantar, le irritas la base de los dedos en los piecitos y el bebé flexiona sus pies. Y hay más y más que ya no me acuerdo. De repente es simplemente el reflejo tónico cervical del cuello, ¿sí? Entonces es súper importante que sepan identificar esos reflejos, pero más importante es saber cuándo desaparecen, porque lo anormal es su persistencia, porque estos reflejos dependen del tronco cerebral. Y cuando el cerebro se desarrolla tanto que es capaz de inhibir la actividad del tronco cerebral, los reflejos van a desaparecer. Entonces, cuando un paciente grande, un niño grande o un adulto presenta reflejos arcaicos, es porque su cerebro, ¿no? Y quien domina ahora es el tronco. ¿Sí? Bueno, eso ya lo vimos, estado de la fontanela. Algunas anormalidades que hemos visto en el hospital, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Y el hidrocefalia cuál? No, ¿qué le falta? El cerebro le falta, pues esa es una anencefalia. Anencefalia, ¿okay? La anencefalia es la malformación más extrema del tubo neural, ¿okay? Y más grave, incompatible con la vida. Estos bebés no sobreviven. O sea, mejor dicho, pueden vivir bastante tiempo, pero a la larga se van a morir, no tiene cerebro. Esta es una acondroplasia. Una acondroplasia. Se murió también.
¿Alguna pregunta? Acá tienen la bibliografía, lo que les decía, Pérez y Comela, Neonatología y Problemas en la Guardia. Pueden leer también este libro de Avery, de la doctora Avery,